Hay casos que revelan la profundidad del control que el crimen organizado ejerce sobre territorios enteros de México. Momentos donde la extorsión sistemática de empresas legítimas se convierte en el preludio de tragedias que conmueven a la opinión pública nacional e internacional. El caso de la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, expone cómo un grupo criminal liderado por Óscar Luciano Martínez Larios, alias El Casco, extorsionaba a la empresa con 200,000 pesos mensuales para permitirle operar, y cómo el incremento de las exigencias hasta la mitad de la producción desató una cadena de eventos que culminó con el secuestro de al menos 10 trabajadores mineros y el hallazgo de varios de ellos en una fosa clandestina. La revelación de estos detalles por la periodista de investigación María Idalia Gómez durante su participación en Aristegui en Vivo ha proporcionado una ventana hacia las estructuras criminales que operan en el sur de Sinaloa, estructuras que se han consolidado durante años de complicidad institucional y de impunidad, que permite a los criminales actuar con una arrogancia que desafía cualquier pretensión de Estado de Derecho. Mi nombre quedará en el anonimato, pero mi historia comienza años antes de esta tragedia, cuando fui incorporado a operaciones que me permitieron conocer, desde adentro, cómo funcionan los esquemas de extorsión que el crimen organizado ha implementado en regiones donde su control territorial es absoluto. Durante ese tiempo, fui testigo de cómo las empresas que operan en estos territorios enfrentan decisiones imposibles. Pagar cuotas que alimentan a las mismas organizaciones que destruyen comunidades, o resistirse y enfrentar consecuencias que pueden incluir la destrucción de sus operaciones, el secuestro de sus trabajadores, o la muerte de quienes se atrevan a desafiar el poder de quienes se consideran dueños de la tierra. La minería en el sur de Sinaloa tiene una historia que se extiende por décadas, con operaciones que han extraído plata, oro y otros minerales de las sierras que definen el paisaje de la región. Estas operaciones han proporcionado empleos y desarrollo económico a comunidades que de otra manera tendrían pocas alternativas de sustento, pero también han operado en un contexto donde el crimen organizado ha establecido control que se extiende a prácticamente todas las actividades económicas significativas. La llegada de empresas internacionales como Vizsla Silver representaba la promesa de inversión y de desarrollo, pero también significaba la llegada de nuevos objetivos para estructuras criminales, que veían en estas operaciones fuentes de recursos que podían ser extraídos a través de la extorsión. El proyecto Panuco que Vizsla Silver opera en Concordia representa una inversión de millones de dólares en exploración y desarrollo de yacimientos de plata y oro. La empresa canadiense había identificado en esta zona potencial minero significativo, recursos que justificaban la inversión a pesar de los desafíos que operar en una región con problemas de seguridad representaba. Las operaciones mineras de este tipo requieren infraestructura, maquinaria y personal especializado, elementos que son difíciles de proteger en territorios donde las autoridades tienen presencia limitada y donde el crimen organizado puede actuar con impunidad. Los trabajadores que Vizsla Silver empleaba provenían tanto de las comunidades locales de Concordia como de otras partes de México, especialmente de estados con tradición minera como Zacatecas. Estos trabajadores, geólogos, técnicos, operadores de maquinaria y personal de apoyo llegaban a Concordia buscando oportunidades de empleo que sus lugares de origen no ofrecían. Para muchos, el trabajo en la mina representaba ingresos que sostenían a familias enteras, salarios que financiaban educación, vivienda y las necesidades cotidianas de personas que dependían de ellos. Que algunos de estos trabajadores terminaran en fosas clandestinas como consecuencia de una disputa de extorsión entre la empresa y el crimen organizado es una tragedia que ilustra los costos humanos de la violencia que define a regiones como el sur de Sinaloa. Concordia es un municipio del sur de Sinaloa que ha estado bajo el control de los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En esta zona, el jefe de plaza es Óscar Luciano Martínez Larios, conocido como El Casco o el 81,
un hombre de aproximadamente 37 años originario de Guadalajara, que junto con su hermano Gabriel Nicolás, alias El Gabito, ha establecido un régimen de extorsión sistemática que afecta a todas las actividades económicas significativas de la región. Su control no se limita a las operaciones de narcotráfico, sino que se extiende a cualquier empresa que genere recursos que puedan ser extraídos, desde la agricultura hasta la minería. La minera Vizsla Silver es una empresa canadiense que opera el proyecto Panuco en el municipio de Concordia, una operación de extracción de plata y oro que representa inversiones significativas y que emplea a trabajadores locales y de otras partes de México. Como cualquier empresa que opera en territorio controlado por el crimen organizado, Vizsla Silver enfrentaba la realidad de que su operación dependía no solo de permisos gubernamentales, sino de la tolerancia de quienes realmente controlan el territorio. Esta tolerancia tenía un precio: 200,000 pesos mensuales que debían ser pagados a El Casco para que la empresa pudiera extraer el mineral y sacarlo del territorio sin interferencias. El esquema de extorsión que El Casco y su estructura implementaban en Concordia seguía patrones que se han vuelto tristemente comunes en regiones controladas por el crimen organizado en México. Había un primer contacto donde los representantes del grupo criminal establecían las condiciones bajo las cuales la empresa podría operar. Había pagos regulares que se realizaban a través de intermediarios que proporcionaban una capa de separación entre la empresa y los criminales. Había también la comprensión implícita de que cualquier intento de denunciar la extorsión o de buscar protección de las autoridades resultaría en consecuencias que harían el pago de las cuotas parecer la opción preferible. Los 200,000 pesos mensuales que Vizsla Silver pagaba a El Casco representaban un cálculo de costo-beneficio que muchas empresas en México se ven obligadas a realizar. El monto era significativo, pero manejable dentro del presupuesto de una operación minera del tamaño del proyecto Panuco. Pagar esta cuota permitía a la empresa continuar sus operaciones, extraer el mineral, transportarlo fuera del territorio y generar los ingresos que justificaban la inversión. La alternativa, negarse a pagar y enfrentar las consecuencias, era una opción que la empresa aparentemente había descartado mientras las demandas permanecían en niveles que podían ser absorbidos. El mecanismo de pago de la extorsión probablemente involucraba intermediarios que proporcionaban distancia entre la empresa y el grupo criminal. Había personas que recogían el dinero y que lo entregaban a representantes de El Casco, individuos cuya función era facilitar la transacción, mientras permitían a ambas partes mantener una ficción de separación. Estos intermediarios eran frecuentemente personas de las comunidades locales que habían sido reclutadas o coaccionadas para desempeñar este rol. Personas atrapadas entre el grupo criminal que les asignaba la tarea y la empresa que dependía de su discreción. La documentación de estos pagos era probablemente mínima o inexistente, dado que tanto la empresa como el grupo criminal tenían interés en que no hubiera registros que pudieran ser utilizados como evidencia. Vizsla Silver, como empresa que cotiza en bolsas de valores internacionales, enfrentaba obligaciones de transparencia que hacían particularmente complicado el registro de pagos a organizaciones criminales. Esta tensión entre la necesidad de pagar para operar y la obligación de reportar actividades financieras creaba situaciones donde las empresas debían encontrar formas de manejar los pagos que no aparecieran en sus estados financieros oficiales. La relación entre la empresa y el grupo criminal, aunque fundamentalmente coercitiva, probablemente involucraba comunicaciones periódicas que iban más allá de la simple transacción de dinero. Había negociaciones sobre las condiciones de operación, sobre qué actividades estaban permitidas y cuáles no, sobre cómo manejar situaciones que surgían y que requerían clarificación. Esta comunicación creaba una relación de dependencia donde la empresa sabía que su capacidad de operar dependía de mantener al grupo criminal satisfecho, una realidad que daba a El Casco y su estructura poder que iba más allá de lo que los pagos por sí solos representaban. La guerra interna del cártel de Sinaloa, que estalló en 2024, entre los Chapitos y la facción de Ismael El Mayo Zambada,
transformó las dinámicas de extorsión en territorios como Concordia. El conflicto generó necesidades de recursos que las operaciones de narcotráfico por sí solas no podían satisfacer, presionando a los jefes de plaza como el Casco a incrementar la extracción de fondos de cualquier fuente disponible. Según la información revelada por María Idalia Gómez, citando reportes de agencias mexicanas, estadounidenses y canadienses, el Casco y su estructura decidieron cambiar las condiciones de la extorsión a Vizsla Silver, exigiendo ya no 200,000 pesos mensuales, sino la mitad de la producción de la mina. El incremento de las exigencias representaba un cambio cualitativo en la relación entre el grupo criminal y la empresa. Pagar 200,000 pesos mensuales era una carga significativa pero manejable, un costo que podía ser absorbido como parte de los gastos de operación en un territorio difícil. Entregar la mitad de la producción era algo completamente diferente. Una demanda que haría económicamente inviable la operación de la mina y que además implicaría a la empresa directamente en las actividades criminales del grupo que la extorsionaba. La negativa de Vizsla Silver a aceptar estas nuevas condiciones fue el detonante de los eventos que seguirían. La respuesta de El Casco y su estructura a la negativa de la minera fue el secuestro de al menos 10 trabajadores mineros, una acción que ocurrió el 23 de enero de 2026 y que generó una crisis que rápidamente adquirió dimensiones internacionales debido a la nacionalidad canadiense de la empresa. Los trabajadores secuestrados incluían tanto personal local como personas de otros estados de México que habían llegado a Concordia para trabajar en la mina, víctimas cuyo único error fue estar empleados por una empresa que se negó a ceder ante las exigencias incrementadas del crimen organizado. El hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina del sur de Sinaloa, el 8 de febrero, confirmó los peores temores sobre el destino de los trabajadores secuestrados. Los primeros cuerpos identificados fueron José Ángel Hernández Vélez, originario de Cañitas, Felipe Pescador, Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, un geólogo identificado por señas particulares incluyendo lunares, una cicatriz en la frente y tatuajes en las manos; e Ignacio Aurelio Salazar Flores, también de Zacatecas, cuya muerte fue confirmada por la senadora Giovanna Bañuelos y por la Universidad Autónoma de Zacatecas. La identificación de los cuerpos fue un proceso que involucró tanto métodos forenses tradicionales como el reconocimiento de características físicas que los familiares habían proporcionado en las fichas de búsqueda. José Ángel Hernández Vélez fue identificado primero. Su muerte confirmada a una comunidad en Zacatecas que había seguido con angustia las noticias sobre los mineros desaparecidos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad minera que conocían a José Ángel y que lamentaban una pérdida que se sentía tan injusta como evitable. José Manuel Castañeda Hernández, el geólogo del grupo, representaba un perfil profesional que ilustra cómo la violencia del crimen organizado afecta a personas de todos los niveles educativos y de todas las trayectorias. Su formación universitaria, sus conocimientos técnicos y su experiencia en el campo de la geología lo habían llevado a un trabajo que debería haber sido una oportunidad de desarrollo profesional. En lugar de eso, terminó en una fosa clandestina porque trabajaba para una empresa que se negó a ceder ante demandas de extorsión que se habían vuelto insostenibles. Los lunares, la cicatriz en la frente y los tatuajes en las manos que permitieron identificar su cuerpo son detalles que humanizaban a una víctima que de otra manera sería solo un número en las estadísticas de violencia. Ignacio Aurelio Salazar Flores, el tercer minero identificado, era también de Zacatecas, un estado con larga tradición minera de donde provenían varios de los trabajadores del proyecto Panuco. La confirmación de su muerte por la senadora Giovanna Bañuelos y por la Universidad Autónoma de Zacatecas añadió dimensiones institucionales al caso, con figuras públicas y académicas expresando condolencias y demandando justicia. Cada identificación representaba una familia que recibía las peores noticias posibles, un cierre doloroso que era preferible a la incertidumbre, pero que no proporcionaba consuelo.
Las fosas clandestinas son una realidad trágica en el México contemporáneo. Sitios donde los criminales depositan los cuerpos de sus víctimas esperando que nunca sean encontrados. El sur de Sinaloa, como muchas otras regiones del país, tiene una geografía que facilita esta práctica. Zonas remotas, terreno accidentado y extensiones de tierra donde cuerpos pueden ser enterrados sin que nadie note la actividad. Que los cuerpos de los mineros fueran encontrados relativamente rápido sugiere que hubo información que condujo a los buscadores hacia la ubicación, probablemente proporcionada por fuentes que conocían los movimientos del grupo criminal. María Idalia Gómez, periodista especializada en temas de seguridad y narcotráfico, explicó durante su análisis que el caso de los mineros de Concordia es el resultado de una red de complicidades y estructuras criminales que se han consolidado durante años. Señaló que el modus operandi de El Casco y su hermano ya había sido practicado en otras minas de la región, como La Rastra, evidencia de que la extorsión de operaciones mineras no era un fenómeno nuevo, sino parte de un patrón establecido de extracción de recursos de empresas que operan en territorio bajo su control. La construcción de estas redes y de estas zonas liberadas, donde la autoridad municipal, estatal y federal dejó de tener incidencia, es algo que no ocurrió de un día para otro. Es el resultado de años de abandono institucional, de corrupción que permitió que funcionarios miraran hacia otro lado mientras el crimen organizado consolidaba su control, y de una política de seguridad que frecuentemente priorizó otros objetivos mientras comunidades enteras quedaban bajo el dominio de grupos criminales. Concordia y otros municipios del sur de Sinaloa representan ejemplos de territorios donde el Estado mexicano existe nominalmente, pero donde el poder real lo ejercen quienes controlan las armas y las rutas del narcotráfico. El proceso de consolidación del control criminal en Concordia se desarrolló a lo largo de años, con cada etapa preparando el terreno para la siguiente. Primero, hubo la llegada de operadores del cártel de Sinaloa que establecieron presencia en la zona, personas que comenzaron a relacionarse con las comunidades locales y que identificaron las oportunidades que el territorio ofrecía. Después, hubo la expansión de las operaciones de narcotráfico, el establecimiento de rutas y de puntos de distribución que generaban ingresos y que requerían protección. Y finalmente, hubo la extensión del control hacia otras actividades económicas, la comprensión de que el territorio bajo su dominio podía ser explotado para extraer recursos de cualquier actividad que generara valor. Los gobiernos municipales de Concordia durante este periodo fueron frecuentemente cómplices o simplemente impotentes frente al poder creciente del crimen organizado. Había funcionarios que recibían pagos para mirar hacia otro lado, personas cuya cooperación era comprada con dinero que las arcas municipales no podían igualar. Había también funcionarios honestos que intentaban resistir, pero que descubrían que hacerlo ponía en riesgo sus vidas y las de sus familias. Personas que eventualmente cedían, o que abandonaban sus posiciones. El resultado fue una captura institucional, donde el gobierno municipal funcionaba de acuerdo con los intereses del grupo criminal más que de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. El gobierno estatal de Sinaloa enfrentaba desafíos similares, pero a una escala mayor, con múltiples grupos criminales operando en diferentes partes del estado, y con recursos que frecuentemente eran insuficientes para confrontar a organizaciones que tenían más armas, más dinero y más disposición para la violencia. Las fuerzas de seguridad estatales operaban en un ambiente donde enfrentar directamente al crimen organizado significaba arriesgar vidas sin garantía de éxito, donde victorias tácticas frecuentemente eran revertidas tan pronto como las fuerzas se retiraban. La presencia del gobierno federal a través de instituciones como la Guardia Nacional proporcionaba recursos adicionales, pero no cambiaba fundamentalmente las dinámicas de un territorio donde el crimen organizado había establecido raíces profundas. El caso de Vizsla Silver ilustra también las tensiones que las empresas internacionales enfrentan cuando operan en territorios con problemas de seguridad. La empresa canadiense debía responder a reguladores, a accionistas y a estándares de responsabilidad corporativa
que exigían transparencia y cumplimiento de normas que el contexto mexicano hacía extremadamente difícil de mantener. ¿Cómo reportar pagos de extorsión que son ilegales, pero que son necesarios para operar? Era una pregunta sin respuesta satisfactoria, una tensión que las empresas manejan de formas que frecuentemente no resisten escrutinio, pero que parecen inevitables dado el contexto. El antecedente más claro de que las condiciones de seguridad en Concordia eran insostenibles fue la decisión de Vizsla Silver de pausar temporalmente sus trabajos de campo en abril de 2025. En un comunicado emitido en ese momento, la empresa anunció que por precaución había pausado el trabajo de campo en el proyecto Panuco debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona. Esta pausa temporal reflejaba la evaluación de la empresa de que los riesgos de operar en Concordia habían aumentado a niveles que no podían ser ignorados. Una advertencia que retrospectivamente adquiere un significado trágico, considerando lo que ocurriría meses después. El incremento de las extorsiones a empresas como Vizsla Silver también refleja, según el análisis de María Idalia Gómez, la reacción del crimen organizado mexicano a los bloqueos internacionales que Estados Unidos ha implementado para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero. El cierre de rutas terrestres, aéreas y marítimas ha afectado los ingresos de los cárteles, presionándolos a buscar fuentes alternativas de recursos. La extorsión de empresas mineras, como la extorsión de la agroindustria del aguacate, que también mencionó la periodista, se ha convertido en una fuente de ingresos cada vez más importante para organizaciones criminales que enfrentan presiones en sus operaciones tradicionales. La estructura familiar de El Casco incluye a varios hermanos que han estado involucrados en las operaciones criminales de los Chapitos en la región. Además de Gabriel Nicolás, alias El Gabito, está Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como El Owen, quien actualmente se encuentra en prisión. También estaba José Luis Martínez Larios, alias El Monstruo, quien ha fallecido. Esta estructura familiar proporciona cohesión y confianza dentro de la organización, características que hacen más difícil que las autoridades penetren o desestabilicen las operaciones a través de informantes o de deserciones. Los colectivos de búsqueda, como Sabuesos Guerreras, han desempeñado un papel importante en la localización de los restos humanos y en la exigencia de transparencia por parte de las autoridades. Estas organizaciones, formadas frecuentemente por familiares de desaparecidos, han desarrollado capacidades de búsqueda que complementan y a veces superan las de las instituciones gubernamentales. Su participación en el caso de los mineros de Concordia refleja tanto la tragedia de las desapariciones en México como la resiliencia de comunidades que se han organizado para buscar a sus seres queridos cuando el Estado falla en hacerlo. La respuesta internacional al caso ha incluido la participación de agencias de México, Estados Unidos y Canadá en los esfuerzos de localización de los desaparecidos. La nacionalidad canadiense de Vizsla Silver añade una dimensión diplomática al caso que ha generado presión adicional sobre las autoridades mexicanas para que actúen con efectividad. Esta presión internacional puede acelerar las investigaciones, pero también puede generar tensiones sobre la soberanía y sobre la capacidad del gobierno mexicano para manejar crisis de seguridad dentro de su territorio. La cooperación entre las agencias de los tres países representa un reconocimiento de que el crimen organizado mexicano ha adquirido dimensiones que trascienden las fronteras nacionales. Las operaciones de narcotráfico que financian a grupos como el de El Casco dependen de mercados estadounidenses, de rutas que cruzan fronteras y de sistemas financieros internacionales que lavan las ganancias. La extorsión de empresas canadienses es solo una manifestación más de cómo las actividades de estos grupos afectan a actores internacionales que tienen intereses legítimos en México. Las agencias estadounidenses, incluyendo la DEA y el FBI, probablemente están involucradas en la investigación, dado el impacto que el caso tiene sobre empresas con operaciones en ambos lados de la frontera. Hay intercambio de inteligencia sobre las estructuras del cártel de Sinaloa, sobre las redes financieras que los grupos criminales utilizan, y sobre los individuos que lideran operaciones como la de El Casco en Concordia. Este intercambio
puede proporcionar información que las autoridades mexicanas por sí solas no tendrían. Aunque la utilización de esa información depende de la capacidad y voluntad de las instituciones mexicanas para actuar. El gobierno canadiense ha expresado preocupación por la seguridad de ciudadanos y empresas canadienses en México, una preocupación que el caso de Vizsla Silver ha hecho imposible de ignorar. Hay advertencias de viaje que afectan zonas como Sinaloa, recomendaciones que reflejan la evaluación de que los riesgos en estas regiones son significativos. Hay también comunicaciones diplomáticas que presionan al gobierno mexicano para que proporcione garantías de seguridad que la realidad del terreno hace difíciles de ofrecer con credibilidad. La presión internacional puede tener efectos contradictorios. Por un lado, puede obligar al gobierno mexicano a dedicar recursos y atención a casos que de otra manera podrían ser ignorados. Por otro lado, puede generar respuestas que son más simbólicas que sustantivas, operativos diseñados para demostrar actividad sin producir cambios reales en las dinámicas de poder en territorios controlados por el crimen organizado. La historia de intervenciones anteriores sugiere que la atención internacional eventualmente se desvanece mientras los problemas subyacentes permanecen sin resolver. Mi conocimiento de las dinámicas de extorsión en regiones controladas por el crimen organizado proviene de haber trabajado en estructuras donde estas prácticas eran parte de las operaciones cotidianas. He visto cómo se establecen los contactos iniciales con empresas que operan en territorio controlado, cómo se negocian las cuotas y cómo se implementan las consecuencias cuando las empresas no cumplen con lo acordado. He visto también el miedo en los ojos de empresarios que saben que su supervivencia depende de mantener contentos a quienes realmente mandan, personas atrapadas entre la ley que les prohíbe pagar extorsiones y la realidad de que no hacerlo puede significar la destrucción de todo lo que han construido. Los operadores de bajo nivel en estructuras como la de El Casco son frecuentemente personas de las mismas comunidades donde operan, individuos que conocen el territorio y que tienen relaciones que facilitan las operaciones. Hay quienes fueron reclutados con promesas de dinero fácil y de poder que sus circunstancias normales nunca les proporcionarían. Hay también quienes fueron coaccionados, personas que recibieron ofertas que no podían rechazar sin poner en riesgo a sus familias. Y hay quienes simplemente crecieron en ambientes donde el crimen organizado era la única opción visible de ascenso social, jóvenes que nunca conocieron alternativas y que vieron en las estructuras criminales oportunidades que el mundo legítimo les negaba. El proceso de extorsión que presencié seguía patrones que probablemente son similares a los que Vizsla Silver experimentó en Concordia. Primero venía el acercamiento inicial, frecuentemente a través de intermediarios que tanteaban la disposición de la empresa a negociar. Después venían las demandas, presentadas como condiciones no negociables que la empresa debía aceptar si quería operar en el territorio. Y finalmente, venía la implementación, los pagos regulares que se convertían en parte del costo de hacer negocios en una zona donde el Estado había abdicado su responsabilidad de proporcionar seguridad. Las consecuencias de no cumplir con las demandas eran comunicadas de maneras que no dejaban espacio para la duda. Había ejemplos de otras empresas que habían resistido y que habían sufrido las consecuencias, historias que circulaban y que enviaban mensajes claros sobre lo que sucedía a quienes desafiaban el poder establecido. Había también demostraciones directas, desde daños a propiedades hasta amenazas contra trabajadores o familiares de los propietarios. La gradualidad de estas demostraciones permitía a las empresas reconsiderar su posición antes de que las consecuencias se volvieran irreversibles. Un proceso diseñado para maximizar el cumplimiento mientras minimizaba los costos de enforcement. La decisión de Vizsla Silver de negarse a las nuevas demandas del casco representa un momento donde este proceso de escalada no funcionó como los criminales esperaban. Quizás la empresa calculó que ceder a demandas de la mitad de la producción era económicamente inviable y que las consecuencias de resistir no podían ser peores que aceptar condiciones que destruirían el negocio. Quizás hubo presión de accionistas o de reguladores que hacía imposible justificar pagos de esa magnitud.
O quizás simplemente hubo un límite moral que los directivos no estaban dispuestos a cruzar, una línea que el incremento de las demandas había sobrepasado. Independientemente de las razones, la negativa desató una respuesta que demostró que el casco y su estructura no toleraban desafíos a su autoridad. La salida de ese mundo fue una decisión que tomé cuando los riesgos de permanecer superaron cualquier beneficio que pudiera obtener, cuando la acumulación de lo que había visto se volvió insoportable. Ahora observo desde la distancia cómo tragedias como la de los mineros de Concordia se desarrollan, sabiendo que representan patrones que he conocido de cerca y que continuarán repitiéndose mientras las condiciones que los generan permanezcan sin cambios. Los meses previos a mi salida estuvieron marcados por una comprensión creciente de que el mundo en el que participaba no tenía futuro para mí que no incluyera prisión o muerte. Había visto a demasiados compañeros caer, algunos a manos de las autoridades y otros a manos de rivales o de la misma organización a la que servían. Había también sentido el peso de lo que estaba haciendo, la conciencia de que las cuotas que ayudaba a cobrar destruían negocios y vidas de personas que no tenían forma de resistir. Esta combinación de autopreservación y de malestar moral eventualmente superó el miedo a las consecuencias de desertar. Mi escape fue planificado cuidadosamente para minimizar las posibilidades de ser descubierto antes de estar fuera de alcance. Acumulé recursos discretamente, establecí una identidad alternativa y seleccioné un momento de confusión en la organización para desaparecer. Los primeros meses fueron de paranoia constante, la expectativa de que me encontrarían y de que las consecuencias serían severas. Gradualmente esa paranoia se fue atenuando, aunque nunca desapareció completamente. Cada noticia sobre eventos en Sinaloa activa memorias y miedos que probablemente me acompañarán siempre. Desde mi exilio, he seguido los desarrollos del caso de los mineros de Concordia, con una mezcla de tristeza y de reconocimiento. Tristeza por las víctimas y sus familias, personas cuyas vidas fueron destruidas por dinámicas que conozco íntimamente, y reconocimiento de que los patrones que observo en las noticias son los mismos patrones que presencié cuando estaba dentro, la misma lógica de extorsión, la misma disposición para la violencia cuando las demandas no son cumplidas, la misma impunidad que permite que los responsables operen sin consecuencias efectivas. La reflexión sobre mi participación en estructuras similares a las que causaron esta tragedia me lleva a conclusiones incómodas. Aunque nunca participé directamente en secuestros o en asesinatos, fui parte de un sistema que dependía de la amenaza de violencia para funcionar. Las cuotas que ayudé a cobrar eran pagadas, porque quienes las pagaban sabían que no hacerlo tendría consecuencias que otros en la organización estaban dispuestos a implementar. Mi distancia de los actos más violentos no elimina mi responsabilidad en el sistema que los hacía posibles. El caso de Vizsla Silver y de los mineros de Concordia plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad de empresas que operan en territorios controlados por el crimen organizado. El pago de extorsiones, aunque comprensible desde la perspectiva de quienes enfrentan amenazas reales, también alimenta a las organizaciones que perpetúan la violencia y que expanden su control. Pero la alternativa, resistirse, como aparentemente hizo Vizsla Silver cuando las demandas se volvieron insostenibles, puede resultar en consecuencias que son aún peores. No hay opciones buenas para empresas atrapadas en estas situaciones, solo opciones menos malas, cuyas consecuencias son imposibles de predecir con certeza. Las familias de los mineros muertos y desaparecidos enfrentan ahora procesos de duelo que se complican por las circunstancias de las muertes de sus seres queridos. Hay la agonía de la incertidumbre para quienes todavía no saben el destino de sus familiares. Hay el dolor de la confirmación para quienes han recibido noticias que esperaban no escuchar. Y hay la frustración de saber que quienes son responsables probablemente no enfrentarán justicia, que el casco y su estructura continuarán operando mientras las autoridades demuestran incapacidad o falta de voluntad para actuar efectivamente contra ellos. El duelo de las familias se complica por la naturaleza violenta de las muertes y por la incertidumbre que frecuentemente rodea los detalles de lo que sucedió.
Hay preguntas que probablemente nunca serán respondidas. ¿Sufrieron los mineros antes de morir? ¿Intentaron escapar? ¿Hubo algún momento donde pudieron haber sido salvados si las autoridades hubieran actuado de manera diferente? Estas preguntas sin respuesta prolongan el proceso de duelo, mantienen abiertas heridas que el tiempo debería cerrar gradualmente. Las comunidades de origen de los mineros, especialmente en Zacatecas, han sido afectadas colectivamente por la tragedia. Hay familias que conocían a los mineros, vecinos que los vieron crecer, compañeros de trabajo en minas anteriores que compartieron experiencias con ellos. La muerte de José Ángel, de José Manuel, de Ignacio y de los demás mineros no es solo una pérdida para sus familias inmediatas, sino para comunidades enteras que ven en estas muertes el reflejo de una violencia que afecta a todos, aunque no todos la experimenten directamente. Los servicios funerarios y los entierros de los mineros identificados serán momentos de dolor compartido, que también proporcionarán cierre necesario para las familias. Poder enterrar a sus seres queridos, poder realizar los rituales que la cultura mexicana considera esenciales para despedir a los muertos, es un consuelo mínimo, pero significativo. Para las familias de los mineros que aún no han sido identificados, incluso este consuelo les es negado, dejándolos en un limbo de espera que puede extenderse indefinidamente. El apoyo psicológico para las familias afectadas es una necesidad que las instituciones gubernamentales frecuentemente no logran satisfacer adecuadamente. Hay servicios que existen formalmente, pero que están sobrecargados o que son inaccesibles para familias que viven en comunidades remotas. Hay también estigma asociado con buscar ayuda para problemas de salud mental, particularmente en comunidades rurales, donde estos servicios son vistos con desconfianza. El resultado es que muchas familias enfrentan el trauma sin el apoyo profesional que podrían necesitar para procesarlo saludablemente. Los colectivos de búsqueda y las organizaciones de la sociedad civil que han participado en el caso proporcionan un tipo de apoyo que las instituciones oficiales frecuentemente no ofrecen. Hay solidaridad entre familias que han experimentado situaciones similares, comprensión que solo quienes han vivido la desaparición de un ser querido pueden proporcionar. Hay también conocimiento práctico sobre cómo navegar los procesos legales y burocráticos, información que las familias nuevas en esta situación necesitan desesperadamente. Y hay persistencia que mantiene los casos en la agenda pública cuando las autoridades preferirían olvidarlos. Esta es la historia de la extorsión a la minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, y de las consecuencias trágicas que la negativa a ceder ante demandas incrementadas del crimen organizado desató sobre trabajadores cuyo único error fue estar empleados en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No es una historia con finales satisfactorios ni con justicia que proporcione consuelo. Los responsables permanecen libres mientras las víctimas permanecen muertas o desaparecidas. Las estructuras que hicieron posible esta tragedia permanecen intactas, garantizando que otras empresas y otros trabajadores enfrentarán decisiones similares en el futuro. El Casco y su hermano El Gavito continúan operando en Concordia y Rosario, su control sobre el territorio aparentemente no afectado por la atención internacional que el caso de los mineros ha generado. Las órdenes de aprehensión que puedan existir contra ellos son papel sin sustancia, mientras las autoridades no tengan la capacidad o la voluntad de ejecutarlas en territorio que los criminales controlan. La presencia de fuerzas federales puede proporcionar protección temporal para operaciones de búsqueda. Pero el retiro de esas fuerzas dejará a las comunidades nuevamente bajo el control de quienes han demostrado que su poder no tiene límites efectivos. El futuro de las operaciones mineras en Concordia es incierto. Vizsla Silver enfrenta decisiones sobre si intentar continuar operando en un territorio donde el costo de esa operación ha incluido la muerte de sus trabajadores. Otras empresas que pudieran haber considerado invertir en la región tomarán nota de lo que sucedió y ajustarán sus cálculos de riesgo en consecuencia. El resultado probable es que el desarrollo económico legítimo se retirará de territorios donde el crimen organizado
ha demostrado que no tolerará actividades que no estén bajo su control, dejando a las comunidades con menos opciones y más dependientes de la economía criminal que ha capturado sus territorios. Las implicaciones internacionales del caso continuarán desarrollándose mientras los gobiernos de Canadá y Estados Unidos presionan por justicia y por protección de empresas y ciudadanos de sus países que operan en México. Esta presión puede generar acciones simbólicas por parte del gobierno mexicano, operativos que demuestren actividad, aunque no produzcan resultados significativos. Pero la realidad fundamental de territorios controlados por el crimen organizado no cambiará mientras las condiciones que permitieron ese control permanezcan sin abordar. Las comunidades del sur de Sinaloa continuarán viviendo bajo el control de quienes han demostrado que su poder no tiene límites, mientras el Estado mexicano permanezca ausente o impotente para confrontarlos. Habrá otras empresas que enfrentarán demandas de extorsión similares. Otros trabajadores cuyas vidas estarán en riesgo por las decisiones que sus empleadores tomen en respuesta a esas demandas. Y habrá otras fosas clandestinas donde los cuerpos de víctimas futuras esperarán ser encontrados, recordatorios permanentes de una violencia que parece no tener fin, mientras las fuerzas que la generan continúen operando sin restricciones efectivas. Que quien lea esto entienda que detrás de cada noticia sobre extorsión y violencia hay historias humanas de sufrimiento que las estadísticas no capturan. José Ángel, José Manuel, Ignacio y los demás mineros de Concordia eran personas con familias, con sueños, con vidas que fueron destruidas por dinámicas de poder que ellos no controlaban ni entendían completamente. Sus muertes no fueron accidentes ni consecuencias inevitables de trabajar en una zona peligrosa. Fueron el resultado de decisiones tomadas por criminales que calcularon que matar trabajadores era un mensaje aceptable para enviar a una empresa que se negó a ceder ante sus demandas. Esta es la realidad del México contemporáneo, un país donde el crimen organizado ha capturado territorios enteros y donde las vidas de ciudadanos ordinarios pueden ser destruidas en cualquier momento por fuerzas que el Estado ha demostrado ser incapaz de controlar. Yo permanezco en mi exilio, observando desde la distancia cómo estas tragedias se desarrollan, sabiendo que mi testimonio anónimo es lo único que puedo ofrecer como contribución a que se entienda la realidad que las noticias solo capturan superficialmente, esperando que algún día las condiciones cambien, aunque cada día que pasa hace esa esperanza más difícil de sostener ante la evidencia de que los ciclos de violencia, extorsión y muerte continúan repitiéndose sin que nada ni nadie logre romperlos de manera definitiva, perpetuando un patrón de sufrimiento que parece no tener fin mientras las estructuras criminales permanezcan en pie.